Hola muchachos, ¿qué tal? Bienvenidos a lo que es la primera serie de tutoriales que voy a estar subiendo en el canal. Espero que sea de mucha ayuda para todos ustedes y que puedan aprender un poco de lo que pienso enseñar por acá. Bien, en sí vamos a comenzar desde lo muy básico realmente. No hay así como vamos a comenzar desde lo avanzado ni nada. Voy a mostrar lo que viene siendo la técnica, aprender a la técnica, en este caso la escultura digital, no tanto el programa, aunque vamos a estar nosotros utilizando ZBrush. Estas técnicas que les voy a enseñar realmente se pueden aplicar para cualquier otro tipo de software, no necesariamente tiene que ser a fuerzas en ZBrush. Y esto es muy importante porque las herramientas son muy rotativas en este aspecto en la industria. Entonces es por eso que me enfoco más a enseñar la técnica, en este caso vuelvo a repetir la escultura, a enseñar el programa o las tripas del programa en sí, porque puede ser que llegues a un estudio y en ese estudio tal vez no tengan ZBrush, entonces tengan Blender, por ejemplo, o Moodbox o 3D Code o etcétera. La migración de un programa siempre lleva pues por así decirlo, no más de 5 días en aprenderlo, al menos lo básico. Entonces si tú sabes la técnica de cualquier cosa en estas disciplinas de los VFX, del CGI, lo vas a poder desarrollar en otra plataforma, en otro programa, ya sea rigging, animación, etcétera, ¿no? O sea, todos, si tú sabes los fundamentos y las bases, vas a poder trabajar en cualquier software que te pongan, ¿no? Si ya sabes los fundamentos, vas a poder trabajar en el iPad, vas a poder trabajar en ZBrush, vas a poder trabajar en Blender, 3D Code, Moodbox y etcétera, ¿no? De todos los programas que existen para esculpir. Pero bien, ¿para qué nos sirve en este caso la escultura digital? La escultura digital nos sirve para poder traer a la vida aquellos bocetos que nos pasan por parte del departamento de arte, ya sea que la idea del director, en este caso de los personajes, criaturas y demás. Nosotros somos como que la primer bajada, por así decirlo, y aquí viene algo muy interesante. O sea, ustedes pueden utilizar la escultura digital para el concept, o sea, en el departamento de arte, para poder tener una bajada más clara de cómo son las formas y demás. Es por eso que pueden hacer 3D Concept Art, o en este caso, si ya tienen el concept ya final, por así decirlo, ustedes pueden comenzar a trabajar en el modelo para producción. Entonces esto viene siendo algo muy interesante, ¿no? Porque se pueden desarrollar en cualquiera de las dos áreas. El siguiente punto que quiero enfatizar antes de comenzar de lleno sobre esto es, voy a parecer grabadora o disco rayado, pero en serio es aprendan a esculpir, aprendan las bases, aprendan todas las nociones básicas de que lleva esta disciplina, porque si ustedes, les vuelvo a repetir, si ustedes saben todo esto, lo van a replicar en cualquier lado, ¿no? Entonces su posibilidad de trabajo se va a expandir. Entonces, digamos, no sé, ustedes quieren entrar a trabajar al estudio de sus sueños pero ustedes siempre se enfocaron a aprender ZBrush. Entonces saben el programa de pies a cabeza y demás, pero nunca se entendieron la técnica. Entonces saben el programa, pero no saben la técnica. Entonces cuando llegan a ese estudio y les dicen, no, ¿sabes qué? Aquí utilizamos otro programa. Entonces, pues no conoces el programa, no conoces sus brochas, no conoces nada. Entonces, pues ya se te fue esa oportunidad, tal vez que tú veías muy cercana, ¿no? Entonces, aprendan las técnicas, no aprendan el software. Y esto va para cualquier tipo de software, ¿no? Entonces, ya sea, les digo, si quieren aprender a modelar, sepan las bases igual de la misma manera para poder hacerlo tanto en Maya, Blender, u otro software del mismo, ¿no? Bien, y aquí derivo
a la siguiente parte de esto, que viene siendo las brochas principales por las que nos vamos nosotros a desenvolver, ¿no? Entonces nosotros vamos a utilizar a lo mucho 5 brochas que todos los programas de escultura tienen. Todos lo tienen. Hasta ahorita no he encontrado ningún programa que no lo tenga, de los que yo he testeado. Entonces vamos a utilizar el clásico estándar, por así decirlo. El pincel, ahorita no se no quiero empezar de, con barra espaciadora, no, ahorita quiero explicar la base de esto, ¿no? Entonces, el pincel el clásico, por así decirlo, el estándar, que ZBrush lo tiene como el pincel estándar, ese pincel siempre todos los programas de escultura lo tienen, ¿no? Y es un pincel con unas formas muy redondeadas, si se dan cuenta, que nos ayuda mucho para hacer formas y demás, ¿no? Es un pincel muy utilizado, yo lo utilizo bastante realmente, para este tipo de cosas, ¿no? De hacer formas primarias y demás. El siguiente pincel que también me gusta utilizar bastante es el de Clay Build-Up. En otros softwares ustedes lo pueden encontrar con otro nombre, simplemente como Clay o viceversa. No sé, cada software le pone su nombre, pero pues es relativamente lo mismo, ¿no? Y es un stroke o un camino muy recto, por así decirlo. Y nos ayuda para formar geometría, ¿no? O sea, para ir sumando geometría, para ir esculpiendo sobre ello, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho porque llega a tener una sensación un poco orgánica. En este caso, por ejemplo, si ustedes tienen el alfa del programa del pincel, que es este cuadradito, y quieren, no sé, enfatizar, por ejemplo, en que se vea un poco más orgánico, no se vea tan marcado, pueden hacerlo así, ¿no? O sea, tratar de que el focal shift, en este caso, por ejemplo, sea un poco más grande, ¿no? Entonces ya no es tan cuadrado y demás. Entonces, esto yo lo utilizo mucho para esculpir musculatura y todo ese tipo de cosas. Ayuda bastante. Otro pincel que ya comencé a usar y que no lo había explicado es el Smooth. Este pincel también, obviamente, todos los softwares de escultura lo traen. Y pues en este caso con Shift me ayuda para poder hacer una transición un poco más suave, ¿no? Entre cada pincelada, para poder hacerlo un poco más suave. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo puedo incluso medir la intensidad del mismo, ¿no? O sea, para que no sea tan fuerte, pero yo quiero que sí haya un pequeño smooth, ¿no? Repito, todos estos pinceles los traen cualquier programa de escultura, ¿no? Entonces, como pueden ver, puedo obtener formas muy interesantes con un pincel grande y, por ejemplo, en este caso, comenzar a aterrizar ideas y demás, ¿no? Otro pincel que también me gustaría explicar, que de igual forma también está en los otros softwares, es en este caso el DAM estándar, que viene siendo y sirve mucho para hacer arrugas, o en este caso yo lo utilizo también para hacer para marcar shapes muy grandes, por así decirlo. Entonces sirve para hacer, por ejemplo, les digo, arrugas, shapes, marcar este tipo de detalles, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Entonces es muy intuitivo también utilizarlo. Lo que usa, pues, es para escarbar toda esa geometría excedente que nosotros tenemos, ¿no? en nuestro mesh. Entonces es muy recomendable utilizar este pincel para cuando están en la etapa de blocking. Pues sí, en esta etapa de formar los shapes principales y demás de su carácter y demás. Es muy bueno utilizarlo porque ven, o sea, por ejemplo, acá yo no sé, quiero ponerle acá unas protuberancias, pero quiero que se marquen. Utilizo
el dame estándar y ya comienzo a tener un poco de formas más orgánicas, ¿no? Ahí, ¿ven? Unas cuantas pinceladas y listo, ¿no? Entonces ayuda bastante este pincel. Es de los primarios que deben ustedes aprender a manejar en este caso, ¿no? Otro pincel que utilizamos en este caso viene siendo el Move, que viene siendo este. Aquí está. Y pues este realmente se utiliza para, pues como su nombre lo indica, para mover nuestra geometría, ¿no? Entonces es muy interesante también, que nos ayuda para poder comenzar a hacer formas y demás, ¿no? Este pincel también llega a ser de gran ayuda para formar shapes, ¿no? Que nosotros quisiéramos formar, por ejemplo, ¿no? También podemos utilizar en este caso, pero este ya es un pincel de ZBrush, podemos utilizar el Snake para poder comenzar a formar ese tipo de shapes que nosotros querramos, ¿no? Entonces, como ven, ahorita rápido, pues esta es la explicación, por así decirlo, de los pinceles básicos que todos debemos aprender a usar, valga la redundancia. Hay una disculpa, se me fue la onda, para aprender la técnica y comenzar ahí a esculpir. En el próximo video voy a hacer que esto no sea tan tardado, por así decirlo. Voy a tratar de que sean no más de 15 minutos por video para que no se les haga muy pesado esto. Vamos a comenzar a trabajar algo muy básico realmente. Vamos a hacer un busto de un personaje. Vamos a trabajar un personaje que conlleve todas las técnicas que vamos a trabajar con los pinceles básicos, con las funciones básicas de ZBrush incluso, y de igual forma, como les comento, son técnicas que ustedes van a poder desempeñar en otro programa. Entonces vamos a enfocarnos a ello y nos vemos entonces para el siguiente video. Hasta luego.